Esta es una hermosa historia, la vida de una hada llamada Desi. Desi empezó a tener dificultades desde antes de nacer. Un médico, digamos algo trasnochado, se empeñó en decir que estaba muerta en el vientre de su madre. Aunque la mamá le dijera una y otra vez, yo la siento. Él insistía, está muerta. Es tu deseo de tener una hija lo que te hace que creas que la sientes. Este embarazo es igual que el anterior y también lo perderás. Se negó a hacer lo que el médico le decía y este se marchó cabizbajo, temiendo por la vida de aquella mamá hada. El tiempo pasó, el embarazo siguió adelante y la mamá buscó ayuda en el hada comadrona, muy nombrada por su pericia. Llegó el gran día y Desi vio la luz. Era primavera. Estaba todo verde y florido. Así que nació hermosa, rubia, con unos ojos muy verdes que en ocasiones se volvían de color turquesa con reflejos dorados. Su madre la mostraba orgullosa. Su padre y hermano estaban muy contentos con su llegada. Un día, que su madre la tenía sentada en la ventana, pasó por allí el médico. Ella, al verlo, le dijo, «Esta criatura es la que usted aseguró que estaba muerta». Asombrado, él le respondió, «No es posible, no es posible, es un milagro». Y siguió caminando mientras repetía, «Es un milagro». Todo cambió un día de primavera. Había muchas flores, pero Desi estaba triste, muy triste. Solo tenía 3 años. Era muy bella y también era una adelantada a su tiempo. Sus padres ignoraban lo que vivía y sentía Desi. Ellos no eran conscientes de lo que aquella pequeña hada había traído consigo al nacer. Tenía una sabiduría natural, una comprensión que brotaba de sus palabras. Siempre sabía qué decir cuando las relaciones no eran armoniosas. Todos los miembros de la comunidad de hadas la admiraban. Desi era diferente a las demás hadas. Sus padres, asustados por lo que emanaba de la pequeña Desi, comentaban en voz baja, «Nuestra hija no es normal. ¡Qué desgracia!». Aquí no terminan las desventuras de Desi. Su madre empezó a tratarla con desdén. No le mostraba ningún afecto. La mandaba a hacer labores que no correspondían a su corta edad y la regañaba duramente si no las hacía como ella quería. La tristeza y el dolor de Desi iban en aumento y hasta dudaba si aquella era su madre de verdad o la auténtica la había abandonado a la puerta de la casa de esta señora. Su padre también le tenía miedo. Desi se preguntaba, ¿qué ha pasado? Más bien parece una malvada bruja. Desi sentía un abandono muy grande, tan grande que sintió que se moría. Tenía que abandonar lo que ella realmente era para convertirse en alguien que no era. Y para ello comenzó a darle forma a roles o personajes que le permitían sobrevivir y adaptarse al medio en que vivía, contentando a sus padres y siendo buena y obediente con su madre. Lo único que la ponía contenta era subir a su árbol favorito. Ahí leía sus cuentos preferidos. Era de gnomos sabios que como reyes o príncipes habitaban en bellos castillos con hermosos jardines. Ahí en su árbol era feliz. Se metía en el cuento y viajaba con él. Vivía otra vida distinta, en la que había armonía, paz, tranquilidad, alegría y amor. Una existencia en la que se trabajaba con unión y existía comunicación. Se decía lo que sentían, compartían sus emociones, su querido árbol. Un día casi se cae de cabeza
Cuando, concentrada en la lectura, su madre la llamó a gritos: ¡Desi! ¡Desi! Casi se muere del susto. La copa de aquel árbol era su refugio y su secreto. Allí había elaborado una pequeña caseta donde guardaba sus cuentos, historias que la transportaban a una vida que quería para sí misma y para toda la comunidad de hadas. Una vida, se repitió a sí misma, en la que se viva en paz, en armonía y con amor. Más adelante, sus padres decidieron irse a otro país, a otro continente, para obtener una mejoría económica. Dejaron atrás el poblado y también tuvo que dejar su querido árbol. Les recibieron unos parientes que proporcionaron casa y trabajo para sus padres y hermanos. Desi tenía ya 8 años. Quería estudiar, le gustaba estudiar. En el poblado aprendió mucho porque era inteligente y vivaz. Le dijo a su madre si podía ir a la escuela que estaba cerca y que no había que pagarla. Sus padres, acostumbrados a las decisiones de Desi, la dejaron ir. Se apuntó y a la mañana siguiente ya estaba allí muy contenta, comentando para sí misma: esto ya lo di. No supo explicarle a la maestra que le correspondían 2 cursos más, ni sus padres hicieron nada al respecto para ello. Pues para ellos Desi sabía lo suficiente y así no regresó más a la escuela. Desi hacía las tareas de la casa mientras su madre trabajaba en la costura, y así fueron pasando los años. Desi no dejó de leer sus cuentos, le gustaba ir a visitar a los gnomos, a estos gnomos sabios que había en aquel lugar. Le daban escritos de sabiduría de sus antepasados. Desi se convierte en una hada adulta, bella e inteligente. Llega a su vida un hado y se enamora de él. Volvió a sus cuentos. Era su príncipe soñado y se mostraba muy atento con ella. Al poco tiempo se da cuenta de que no era lo que había creído. Trabajaron juntos, nacieron 3 hermosos hijos, a los que cuidó con amor y a los que le proporcionó lo mejor de sí mismo. El padre de sus hijos cada vez tenía más conflictos y dificultades, por lo que la relación terminó. Él siguió su camino y Desi siguió el suyo. Pasó un tiempo y recordó su sueño: poder enseñar y acompañar a quien quisiera tener unas mejores relaciones en todo lo que viviera. Lo tenía claro, se dejaba guiar por su intuición, que sabía indicarle lo que era y cómo habría de ser. Las dificultades empezaron a presentarse, su sueño se realizaría en su poblado, así que tendría que viajar. Habló con sus hijos y a le gustó la idea. Lo vendieron todo y emprendieron el viaje a su tierra de origen. Al llegar, empezó a buscar el lugar adecuado en el mismo poblado, no en las afueras. Consiguieron una casa y la compró. Sus hijos siguieron estudiando, se hicieron adultos, se enamoraron y cada uno eligió a la que sería su esposa. Se quedó sola. Al lado de donde vivía, vendían una casa. Tenía ahorros, la compró y ahí fue tomando forma su sueño. Una escuelita para aprender otras formas de vida, de dentro hacia afuera. Rescató y recordó todo lo que había aprendido de los sabios gnomos y lo que había estado practicando toda su vida. Esta escuelita era distinta a las establecidas. Comenzar
no fue nada fácil. Las hadas y hados cambiaban y eso era raro. En ocasiones era como nadar contracorriente, hasta que, poco a poco, los habitantes del poblado fueron ganando confianza. Fue creciendo la voz de lo que hacía, voz que llegaba a otros poblados. Hubo dificultades, incomprensiones, lobos y depredadores que querían destrozar o aprovecharse de todo lo que se hacía. Pero todo aquello pasó y el sueño de Desi siguió adelante y fue apreciado y amado, creando conciencia decidida, con fortaleza y sobre todo con amor. Desi ha ido reuniendo a hadas y hados con su mismo sueño, vivir en paz y en armonía, porque todo está dentro. Desi sigue adelante con apertura de mente, muy ligera, mientras pasan los años. Desi, con mucha nostalgia de otro sueño, deseaba tener también un lugar en las montañas, cerca de sus amados árboles, donde poder ir de cuando en cuando. Un mago gnomo le dijo un día: Desi, ¿es que no te acuerdas de aquel lugar en el que naciste? ¿Es que lo has olvidado? Desi lo miró y recordó y se lo agradeció diciendo: sí, allí en el norte, rodeada de montañas y lejos del mar, hay un trozo de tierra con árboles y una pequeña cueva, casi una casa. Desi se dirige al lugar. Allí están sus amados árboles, deseosos de recibir cuidados y amor. Ellos a su vez dan sus frutos y ofrecen su compañía. Desi se siente feliz. Es una felicidad que viene de una paz profunda, de haber hecho con su vida lo que ha querido, con sus aciertos y desaciertos. Desi ha recuperado la alegría, el humor y el amor de cuando era niña. Ahora está en contacto con su verdadero yo. Hoy, precisamente, está sentada y apoyada en el tronco del árbol de sus sueños, en el que leía sus cuentos de hadas. El árbol ha crecido mucho. Ahora tiene un tronco ancho y robusto. Desi ya no trepa por él, como cuando era niña. Ahora se sienta y se apoya en el tronco. Él la recibe contento y ella siente su energía. Desi sigue leyendo cuentos de sabiduría muy antiguos y también escribe. Escribe sus reflexiones, investigaciones y descubrimientos. Ha tomado conciencia de que la vida le negó el estudio en las aulas, porque tenía que estudiar y aprender en la universidad de la vida, en el día a día, siendo fiel a sí misma, aprendiendo de la propia experiencia, de sus idas y venidas. Todo este aprendizaje es el que le ha servido para llevarlo a la escuelita. El hada Desi ha seguido adelante, junto a muchas otras hadas y hados, viviendo, acompañando, aprendiendo, haciendo de sus sueños una realidad.